Presentamos Lecciones para la Vida con el pastor Ricardo Gisbis. Es posible ver el poder de Dios una vez, una segunda vez y una tercera vez y seguir dudando de ese gran poder. ¿Cuántas veces las personas tienen que ver el poder de Dios para que puedan confiar plenamente en Él? ¿Será posible que puedan haber personas que puedan ver las obras poderosas de Dios y al día siguiente dudar de Dios? Aunque parezca increíble, hay personas así, y lo hubieron en el tiempo de Jesús. Y lamentablemente, dentro de sus discípulos, hubieron personas que no creyeron en Dios, que no creyeron en lo que Él podía hacer. Pero esto es parte de la vida, es parte de nuestra formación como hijos de Dios y como cristianos. La narrativa que vamos a estar estudiando el día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 14, del verso 24 hacia adelante. Y una de las lecciones que nos va a enseñar esta narrativa es que tenemos que esforzarnos para poder confiar en Dios en todo momento y en todo tiempo y no ser hombres de poca fe. Esta narrativa de Mateo capítulo 24 nos tiene dos lecciones importantes. La primera es que Dios permite las tormentas de la vida, las dificultades, para demostrarnos, para hacernos ver cuál es el nivel de fe que tenemos nosotros. A veces nos podemos jactar o engañar creyendo que tenemos una fe madura, una fe que está dispuesta a entregarlo todo en las manos del Señor para que Él nos pueda ayudar y proteger. Pero las tormentas de la vida, las adversidades, nos enseñan y descubren realmente lo que hay en nuestros corazones. En la Biblia encontramos 5 niveles de fe, pero la fe que vamos a leer aquí, la fe que los discípulos van a manifestar, lamentablemente no es la más óptima. No es esa fe que demuestra una madurez espiritual, no es esta fe que lo entrega todo en las manos del Señor y se entregan en las manos del Todopoderoso para que Él pueda hacer su voluntad con nosotros. La fe que van a demostrar los discípulos es una fe inmadura, es una fe ineficaz. Y mire cómo empieza esta tormenta y cuál va a ser la respuesta de los discípulos ante esta tormenta que ellos van a experimentar. Acompáñenme y vamos a Mateo capítulo 14, verso 24 y el verso 25. Dice la palabra de Dios: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El mar de Galilea, como ellos le llaman, porque para nosotros no es un mar, sino es un lago, ¿no? Pero bueno, ellos le llaman mar de Galilea. Este famoso mar de Galilea constantemente tenía tormentas repentinas. Y una de estas tormentas va a demostrar qué tipo de fe tenían los discípulos. Aproximadamente los discípulos han estado bajo esta tormenta un aproximado de algo más de 9 horas. Porque la Biblia dice que ellos salieron al atardecer y estuvieron, según el verso que hemos leído, cerca de la 4ª vigilia. Estaban ya cerca de la 4ª vigilia. Cuando se habla de una 4ª vigilia, estamos hablando de un rango de tiempo entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Quiere decir que los discípulos estuvieron algo más de 9 horas lidiando con esta tormenta. Y los que estaban ahí eran pescadores expertos, pero ni aún así pudieron lidiar con esta tormenta. La primera lección que nos muestra esta narrativa es que en nuestra vida vamos a tener tormentas espirituales. Hay tormentas que como personas, como familia, vamos a tener que experimentar. Pero no es para mal, es para poder ver cómo está nuestra fe o qué nivel de fe tenemos nosotros. Las
tormentas de la vida simplemente vienen a descubrir lo que hay en nuestros corazones. Como siempre digo, es fácil, es sencillo. Cualquier persona puede decir que confía en Dios, que confía plenamente en Él. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Dios quiere que como hijos de Él podamos confiar en Él plenamente, poner nuestras vidas, todo nuestro ser en sus preciosas manos. Hay dos tipos de tormentas que muchas veces pueden llegar a nuestras vidas. Una es la tormenta de la corrección. Y esta tormenta de la corrección se da cuando muchas veces Dios quiere disciplinarnos por algo malo que hemos hecho. De repente nos estamos desviando de la voluntad de Dios. Y Dios utiliza las tormentas, las dificultades de la vida para hacernos entender que eso no es el camino correcto. Que aquellas decisiones pecaminosas y erradas nos van a llevar por un camino de destrucción y de muerte. Pero hay otro tipo de tormenta, que es una tormenta donde nos lleva a la perfección, donde Dios nos ayuda a crecer. Y este es el tipo de tormenta que los discípulos están experimentando. No es una tormenta para quitarles la vida, no es una tormenta para que ellos puedan morir en aquel mar de Galilea. Más todo lo contrario, es para que ellos puedan crecer y ser fortalecidos en el Señor. De igual manera, Dios permite estas tormentas de perfección, estas tormentas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Si nosotros nos damos cuenta, a través de aquellas tormentas, que nuestra fe no es óptima, tenemos que suplicarle, rogarle a Dios que Él nos pueda fortalecer. Y para la siguiente tormenta, porque así es la vida, vamos a ir de tormentas en tormentas, de dificultades en dificultades. Pero en la siguiente tormenta, si en la primera le hemos fallado a Dios, si no hemos creído plenamente en Él, pues en la siguiente vamos a confiar plenamente, ciegamente, en el Dios Todopoderoso, en aquel Dios que nos creó, que nos conoce y que tiene un gran amor especial por cada uno de nosotros. Dios te ama a ti y a tu familia y siempre va a querer lo mejor. Siempre va a querer lo mejor para nosotros. La primera lección que encontramos entonces en Mateo capítulo 14, verso 24 y el verso 25 es que en la vida van a haber tormentas para descubrir qué tipo de fe tenemos. Pero no solamente ello, sino que también la Biblia nos menciona, y este relato en particular, otra lección. La primera lección es que las tormentas vienen para descubrir lo que hay en nuestros corazones. La segunda lección es que las tormentas que tenemos en nuestra vida a veces nos hacen ver cosas que no están en aquel lugar. Las tormentas a veces nos hacen ver a un Dios distorsionado, a un Jesús completamente distorsionado. Miren lo que dice el verso 26 y el verso 27. Cómo a través de esta tormenta los discípulos van a ver una completa distorsión de lo que es Jesús. Miren lo que dice los versos ya mencionados. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús se presenta a ellos y Él está acercándose a ellos caminando sobre el mar. Los discípulos cuando ven que Jesús se está acercando, atinan a gritar y a decir, un fantasma. Se llenan de miedo, se comienzan a turbar. ¿Dónde estaba la fe de los discípulos? ¿Dónde estaba esa creencia, ese credo que ellos tenían, que Dios es su protector, que Jesús como Dios siempre iba a estar con ellos para ayudarles, guardarles y protegerles? ¿Dónde estaba esa creencia, ese credo en ese momento? Pues hay momentos en nuestras vidas que todo lo que creemos a veces se va, hermanos, al tacho de la basura.
Pero justamente Dios permite aquellas cosas, como dije anteriormente, para ser fortalecidos y aprender de aquellas tormentas de la vida. Los discípulos de Jesús van a tener un concepto totalmente distorsionado de Jesús. Van a decir que es un fantasma en ese momento. En lugar de poder glorificar a Dios en ese momento y poder alabar la divinidad de Dios. Porque lo que Jesús estaba mostrando al caminar sobre el mar es mostrar su divinidad, mostrar que Él es Dios, el Todopoderoso, el creador de todo lo que hay, y que la naturaleza está debajo de sus pies, que la naturaleza está sometida a aquel Dios de gloria, a aquel Dios de poder. Voy a leer 2 textos bíblicos donde mencionan que Jesús es Dios y que solamente Dios podía caminar sobre las aguas. Y que más adelante en esta narrativa vamos a ver que Dios tiene el poder también de hacer que sus hijos caminen sobre las aguas, como en el caso de Pedro. Pero vamos a ir al libro de Job, capítulo 9, el verso 8. Miren lo que dice. Job, capítulo 9, el verso 8 dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él anda sobre las olas del mar. El libro de Isaías, capítulo 43, el verso 16 dice: Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Es Dios quien camina sobre el mar y abre sendas en las aguas impetuosas, como dice el verso ya leído. Cuando Jesús camina en el mar, los discípulos han tenido que haber recordado estas citas bíblicas y alabar a Dios por su divinidad, pero en lugar de aquello, lo que ellos hacen es, se asustan, se turban y comienzan a decir: ¡un fantasma! A veces nosotros reaccionamos de la misma manera. A veces las tormentas van a descubrir no solamente qué tipo de fe tenemos, sino que también las tormentas de la vida pueden hacernos creer o ver a un Jesús totalmente distorsionado. Hay casos de personas que tienen de repente un ser querido que está enfermo. Y estas personas, en lugar de en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, ver a un Dios de gloria, a un Dios que quiere ayudarnos, estas personas ven a un Dios completamente distorsionado. Así como los discípulos dijeron: un fantasma. A veces la gente ve a un Dios distorsionado en medio de sus problemas, en medio de sus tormentas, ven a un Dios completamente distorsionado. De tal manera que cuando se enferma alguien en casa, lo que hacemos es reclamarle a Dios y decirle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esto y esto otro, Señor? Hay gente que tiene un resentimiento contra Dios. Hay gente que simplemente tiene hasta rencor por Dios porque cree que Dios les ha arrebatado a su ser querido. Cuando hay un mal concepto de Dios, cuando vemos la imagen de Dios borrosa en nuestra historia y en el actuar de nuestras vidas, lamentablemente nuestro corazón va a renegar, nuestro corazón va a tener ira, resentimiento contra aquel Dios de amor y de gracia. Los discípulos no estaban teniendo una buena imagen de Dios. Pero que Dios nos ayude a nosotros para poder entender y comprender que en medio de nuestras tormentas tenemos que ver el poder de Dios y reconocer que Él es el Dios de poder, el Dios de gloria, aquel Dios que está dispuesto para ayudarnos. Después de esto, Jesús se acerca y los discípulos por fin pueden reconocer su voz. Y Jesús le dice: tened ánimo, yo soy. Cuando Jesús le dice: yo soy, esa expresión, seguramente que ellos la habrán recordado, porque es
la expresión que utiliza Dios cuando se revela a Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios se revela a Moisés y le dice, yo soy el que soy? Cuando Moisés le pregunta el nombre, Dios le dice, yo soy. De igual manera, Jesús hace referencia a aquel nombre sagrado del Dios creador del universo. Y le dice a los discípulos, tengan ánimo, yo soy. Lo que está diciendo, si ustedes me ven que estoy caminando sobre el mar, yo soy el creador. Yo soy el que tiene el poder y el dominio sobre la naturaleza. Yo soy. Amigo, tenemos que reconocer que el gran yo soy, que el Todopoderoso, que aquel Dios que camina sobre el mar, que aquel Dios que tiene el control de la naturaleza, es el mismo Dios, y no ha cambiado, es el mismo Dios que está con nosotros en nuestras tormentas diarias. Aun cuando usted sienta que su embarcación se está hundiendo, aun cuando usted sienta que demasiada agua está ingresando a su embarcación y en cualquier momento puede pasar lo peor, confiemos en el gran yo soy. Pedro se atreve a confiar en Dios y le dice, Señor, si eres tú, permite que vaya donde tú estás. Pedro, de una manera intrépida, se baja de la embarcación y comienza a caminar hacia donde estaba Jesús. Hasta ahí todo bien con Pedro. Aparentemente, la tormenta estaba demostrando que la fe de Pedro tenía un gran nivel, una gran madurez de fe, que Pedro estaba dispuesto a entregarse completamente en las manos de Dios. Pero va a pasar algo inesperado. Pedro, mientras va caminando, de pronto se acuerda que había una tormenta y Pedro comienza a mirar a los lados y se da cuenta que la tormenta es fuerte. Deja de mirar a Jesús y Pedro se comienza a hundir. Y cuando Pedro se está hundiendo, dice, Señor, sálvame. Jesús tiene que ayudar a Pedro. Y aquí vienen las palabras que Jesús le dice a Pedro, que también son pertinentes para nosotros. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? Hombre de poca fe. Y esto es interesante, porque es este Pedro el que más adelante, en Mateo capítulo 16, es el que va a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesús le va a decir en esa ocasión que no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ahora, en este capítulo 14, del verso 22 hacia adelante, Jesús está mostrando una fe paupérrima, una fe muy débil. Pero Jesús estaba preparando a Pedro y a los discípulos. Hermanos, si en tu tormenta, de repente humanamente le has fallado a Dios y le has dicho al Señor, Señor, ¿por qué esta situación? Y en lugar de poder glorificar el nombre de Dios, bueno, hemos renegado, hemos echado la culpa a Dios por la falta de trabajo, por la enfermedad, por los problemas que tenemos a veces en el matrimonio o con los hijos. Es tiempo de creer en Dios. Si estas tormentas de la vida han descubierto lo que hay en tu corazón y te has dado cuenta que tu fe es una fe inmadura, es una fe que no está dispuesta a entregarse completamente al Señor, pues hoy es el gran día para que le digamos al Todopoderoso, Señor, ayúdame a tener fe, pero una fe madura, una fe que se entrega completamente a ti, no una fe como aquella fe que están mostrando los discípulos, donde Jesús los reprende y les dice, hombres de poca fe. Que Dios nos ayude. Permíteme hacer una oración por ti y por tu familia. Recuerda,
aquel Cristo que caminó sobre el mar, aquel Cristo que se mostró de una manera poderosa ante los discípulos, es el mismo Jesús que hoy está contigo y conmigo y nos quiere ayudar de una manera especial. Los discípulos habían visto el poder de Dios constantemente. El contexto de Mateo capítulo 14, del verso 22, el contexto es que Jesús había mostrado su poder multiplicando el pan y los peces. Los discípulos habían visto el poder de Dios en más de una ocasión y un poder sorprendente. Pero esta tormenta, lamentablemente, llegó y ellos comenzaron a dudar del poder de Dios. Esta tormenta los hizo dudar. Esta tormenta hizo que ellos puedan desconfiar de aquel poder de Dios. Tu tormenta, tu dificultad, tu problema puede hacer que tú dudes, que desconfíes de Dios. Si lo has hecho, vamos a pedirle perdón a Dios. Pero en nuestra siguiente tormenta vamos a estar preparados y vamos a confiar plenamente en aquel Dios que jamás nos va a abandonar. Y miren lo que dice, hay una cita bíblica en Isaías que me encanta a mí. En el libro de Isaías, el capítulo 42, dice la palabra de Dios. Capítulo 43, Isaías 43, el verso 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, empieza el verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y eso es lo que se estaba dando con sus discípulos. Ellos estaban pasando por las aguas, se manifestó en la tormenta, pero aquí está la promesa de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Tu tormenta viene para que Dios muestre su gran poder. Vamos a caminar con Dios. Vamos a caminar con Dios en este problema que tenemos. Vamos a tomar de la mano de nuestro Señor y vamos a caminar sobre las aguas en el nombre de Jesús. Caminar sobre las aguas significa que nuestros problemas están debajo de nuestros pies, porque Cristo el Señor nos ha dado autoridad sobre nuestros problemas y dificultades en el nombre de Jesús. Dios está con nosotros y está para ayudarnos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido de una manera especial por nuestros hermanos y amigos que en esta ocasión están escuchando tu palabra. Te suplico que tu gracia y tu poder pueda ayudarles. Y si hay alguna tormenta en la vida de ellos, si hay alguna dificultad que está revelando el nivel o el tipo de fe que ellos tienen, Señor, que esto sea un aprendizaje para nosotros y que podamos constantemente pedir de tu ayuda, de tu gracia, y que para la siguiente tormenta poder entregarnos completamente en tus manos, confiar en ti, así como el niño abraza a papá o a mamá. De igual manera, nosotros, en medio de nuestra tormenta espiritual, acercarnos a ti y abrazarte fuertemente. Señor, si tú has caminado sobre el mar, invitaste a Pedro a caminar sobre el mar. De igual manera, nos invitas a cada uno de nosotros a caminar sobre el mar para ver tu gloria. Podemos caminar sobre el mar, podemos caminar sobre nuestros problemas y nuestras dificultades y las tormentas de la vida, porque Dios está con nosotros para ayudarnos. Sí, Señor, así es, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hemos presentado Lecciones para la Vida con el pastor Ricardo Gisbis.